Yo cuando sea grande seré piloto de combate. Quentin Roosevelt, el hijo menor del presidente Theodore Roosevelt, es una de las figuras más conocidas y recordadas de la Primera Guerra Mundial, como aviador a la altura de Manfred von Richthofen. ¿Por qué? A diferencia del Barón Rojo, Quentin no era famoso por su historial en combate aéreo, solo una victoria. ¡Vencer o morir! Pero todos los demás ases han desaparecido de la memoria pública. René Fonck, 75 victorias. Billy Bishop, 72 victorias. Georges Guinemer, 54 victorias. Albert Ball, 44 victorias. E incluso el estadounidense Eddie Rickenbacker, 26 victorias. Tal era la popularidad de Quentin que Rickenbacker, quien probablemente nunca se cruzó con él en el frente occidental, quiso vincularse a su mística y dedicó la mayor parte de un capítulo de sus memorias de 1919, Fighting the Flying Circus, Wings of War, a Quentin, afirmando una familiaridad con él que probablemente nunca existió. Como hijo del presidente Roosevelt, le resultó bastante difícil adaptarse al estilo de vida democrático propio de la intimidad de un campamento de aviación. Todos los que lo conocieron esperaban que tuviera los aires y la altanería de un niño mimado. Esta idea se perdió rápidamente tras el primer vistazo a Quentin. Alegre, cordial y absolutamente franco en todo lo que decía o hacía, Quentin Roosevelt era uno de los muchachos más populares del grupo. Lo amábamos simplemente por su naturalidad. Era tan imprudente que sus oficiales al mando tuvieron que advertirle repetidamente sobre la insensatez de su falta de precaución. Su valentía era tan notoria que todos sabíamos que lograría un éxito espectacular o moriría en el intento. Incluso los pilotos de su propia escuadra le rogaban que se cuidara y esperara una oportunidad justa para la victoria. Pero Quentin simplemente se reía de cualquier consejo serio. La inmortalidad de Quentin se debe a dos hechos. Pertenecía a la realeza estadounidense y, a ojos de la prensa, siempre fue noticia. Su muerte en combate aéreo fue descrita con gran detalle, aunque a veces fantasioso, y retratada como un acto de valentía cuando en realidad fue bastante común. La norma británica de que la mayoría de los pilotos noveles no sobrevivían 2 semanas en combate se cumplió en el caso de Quentin. Solo duró 9 días. Fue su muerte, no sus circunstancias, lo que distinguió a Quentin del resto de su famosa familia. Sus 3 hermanos varones, todos ellos en servicio, no lograron captar la atención pública como Quentin. ¿Por qué? Porque sobrevivieron. No fue solo una cuestión estadounidense. Los franceses condecoraron póstumamente a Quentin con la Cruz de Guerra con Palma, considerada honoraria por el ejército estadounidense, y se construyó un pequeño santuario alrededor de su tumba original, que se convirtió en un popular lugar de peregrinación. Los monumentos conmemorativos en el lugar del accidente y en el cercano pueblo de Sancy-le-Cheminot se conservan y visitan con regularidad en la actualidad. Los alemanes tampoco iban a quedarse atrás. Quentin cayó tras sus líneas y su identidad se descubrió rápidamente, por lo que la prensa alemana fue la primera en anunciar su muerte. Una fotografía que mostraba su cadáver junto a su Newport 28 se imprimió en postales que, en 1918, se viralizaron en Alemania. Y hoy, la imagen se encuentra fácilmente en Internet. En 1955, los restos de Quentin fueron trasladados al cementerio ABMC de Colville-sur-Mer,
donde yacen junto a su hermano Ted, fallecido en la Segunda Guerra Mundial. Quentin nació el 19 de noviembre de 1897. Quentin y sus hermanos eran figuras públicas ya que no había habido niños pequeños en la Casa Blanca desde Lincoln. Theodore Roosevelt veía a sus hijos de esta manera. Ted era un hombre de trabajo pesado. Kermit era enfermizo. Archie era un pícaro. Y Quentin era el futuro político. Todos los chicos fueron a Harvard. En el verano de 1915, junto con sus hermanos Ted y Archie, Quentin completó el primero de los cursos de entrenamiento de oficiales del mayor general Leonard Wood en el cuartel de Plattsburgh, Nueva York. El curso estaba destinado a graduados universitarios, pero Wood era un viejo amigo de Theodore Roosevelt e hizo una excepción. El desempeño de Quentin fue calificado como mediocre y él mismo admitió abiertamente que no le había gustado la experiencia, pero obtuvo su certificado. Dado quién era su padre, ese resultado probablemente era axiomático. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, a todos los graduados de Plattsburgh se les ofrecieron comisiones. Quentin se unió al primer escuadrón aéreo de reserva, fingiendo el examen de la vista, memorizando la cartilla. Aprobó el entrenamiento y el 17 de junio de 1918 se unió al 95 Escuadrón Kicking Mule. En su salida del 10 de julio, informó de lo siguiente. Ellos iban en línea recta y yo estaba casi en formación cuando el líder dio un giro y vi con horror que tenían colas blancas con cruces negras. Aún así, estaba tan cerca que pensé en detenerme un poco y dispararles. Les llevaba ventaja en altura y además no me habían visto, así que me detuve, apunté al último y comencé a disparar. Vi mis trazadoras rodeándolo, pero por alguna razón ni siquiera giró, hasta que de repente levantó la cola y cayó en un trompo. Quise seguirlo, pero los otros dos me habían visto, así que tuve que acelerar y huir. La victoria nunca fue confirmada y no se le atribuyó a Quentin hasta después de su muerte. Su última salida fue el día de la Bastilla. Su líder de vuelo, el teniente primero Edward Buford Jr., escribió: A unos 800 metros de distancia vi uno de nuestros aviones con 3 aviones enemigos sobre él y parecía que lo estaba pasando bastante mal, así que me deshice de los 2 con los que maniobraba e intenté acercarme a él, pero antes de que pudiera alcanzarlos, su avión volcó y se precipitó sin control. Me di cuenta de que era demasiado tarde para ayudar. 3 pilotos alemanes podrían haber derribado a Quentin. Lo más probable es que fuera el teniente Carl Thon de la Casta 21, condecorado con la Pour le Mérite y 27 victorias, quien se atribuyó 3 victorias ese día, pero no mencionó específicamente el avión de Quentin en su informe. Los otros fueron el sargento Carl Emil Gripper de la Casta 50, cuyo relato escrito del suceso difiere considerablemente del de Buford, y el teniente Christian Donhauser, también de la Casta 50. En el lugar del accidente de Quentin, se utilizaron los restos de su avión para marcar su tumba, junto con una cruz de madera con la inscripción: Teniente Roosevelt, enterrado por los alemanes. 5 días después, los alemanes se marcharon y el lugar se convirtió en un imán para los soldados, quienes arrancaron trozos de lona como recuerdo. Los Roosevelt emitieron esta declaración a la prensa el 17 de julio. La madre de Quentin y yo estamos muy contentos de que haya llegado al frente y haya tenido la oportunidad de prestar servicio a su país y demostrar lo que llevaba dentro antes de que su destino le aconteciera.